along with Banelings. 4GG is just down and out here. Stefano is looking to advance on to the final. He kills off recibidos. GG. Bueno, chavales, aquí estamos otra vez para transmitir un nuevo partido de las WCS Finals, esta de los cuartos de final entre Soulkey y Bomber. Y estoy aquí con Iceman. Hola, chavales. Y nada, es un Cer versus Terra, que es Bomber. Soulkey ya lo vimos en el último, jugándose... ¿Con quién fue? La final de... No, pero ese fue... No fue Soulkey, ¿no? El 16 play. No, pero quiero decir, en los octavos de final de este torneo se ha enfrentado a Anigua. Sí. Por eso está aquí. Y a Soulkey sí, le comentamos en la final contra... ¿Qué ha sido eso? Ha sido un barrack de esos próximo a la base del enemigo. Empezamos fuerte en los cuartos de final. Sí, sigue Iceman. Sí, y sí, el Soulkey le transmitimos, bueno, pues las finales de la temporada 3 contra el amigo Diar, Skeletor. Skeletor para los amigos. Eso es. Y parece que no lo ha visto, ¿no? El barrack, no sé. No creo que lo haya visto, el Overlord. Pues bueno, el Cer ha abierto como suele abrirse. Lo típico, el Overlord a explorar y una expansión rápida. Y a ver ahora el Terra. Terran tendrá que hacer... A ver qué unidades saca de ahí, si va a Reaper... Le está poniendo un búnker enfrente de la expansión. Ya empieza fuerte aquí los cuartos. Va a ser el primer game. Sí. No tiene ningún respeto ya la gente. Nada. Y fíjate, estaba construyendo otro también en la puerta de su base. Pero los Terran suelen cerrar muchos. Contra Zerg te sueles un poquito echar así, meterte en tu base. Sí. Y Te la tortuga un poco. Pero Bomber también hizo una estrategia parecida contra Jadon en otra final. Fíjate ahora, Le está molestando mucho con ese VCE y ese Reaper. Ha hecho mucho daño. 3 workers la ha matado en un momento. Y ahí vuelve el Reaper. Bueno, ahí saca los primeros Zerlings. Pero viene otro Reaper. Sí, viene otro Reaper. Y ahora dentro del creep esos Zerlings pueden hacer algo, pero fuera, contra los Reapers, no les alcanza para nada. Y Ha fíjate, cambiado. Está creando marines. sí, y no parar de crear VCS nunca. Ahí está expandiéndose el Terran, muy bien. Sí. Y no sé si se lo habrá visto todavía. Parece raro. Acabará viéndolo, porque los tiempos estos lo tienen... lo va a reciclar. Sí, lo he reciclado. Sí, sigue Iceman. No, pues que por los tiempos esto lo tienen todo controlado. Seguramente lo verán tarde o temprano. Pero fíjate, le ha dado tiempo a cerrar ahora, mientras le estaba molestando. Le ha dado tiempo a cerrar su base. Y a ahora meter nada. una fábrica por ahí. Sí. Ahora veremos qué saca, si minas, unos Hellions. Pero no le ha visto el... Creo que ha levantado el barrack. Sí, ahora se la levanta. Y ahí van unos cuantos Sterling. Velocidad ya. Sí. Y ahí sacan los primeros Hellions. Y ahí está, scouteando con el barrack. Hombre, es una buena opción, la verdad. Sí, esta semana... Sí, dime. Para lo que cuesta. Sí, claro, y ahora como no tiene ninguna unidad excepto la reina que zumbe al aire y el barracón tiene bastante vida, pues te da tiempo a scoutear un poquito mejor. Sí, eso es. Pero claro, De luego hecho, tienes que estar atento a donde te lo pone. De hecho, lo típico con el Terran suele ser, cuando no usan nada de fábrica, es llevar la fábrica hasta donde el rival. Y se quedan con los barracas y con el puerto estelar, creando cosas.
Ahí la he visto con el Overlord, esa edificación que no he conseguido ver qué era. Centro. Otro centro. Sí. Y ahí va, con Hellions y Reapers. A presionar un poco. Eso tiene que micrear bastante al CER para intentar matar a algún Hellion y que no le pille así los Sí. Zerlings, porque ya haya sacado unos cuantos. Tenía un avión, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Viking. Los Viking, sí, un Viking ahí. Y acabado con un Overlord. Y ahí va, 3 Hellions, 4 Hellions y 2 Reapers. Sí, me sorprende que haya sacado el Viking. Supongo que será para igual dar algo de visión. Pero vemos que ya vienen las Banshees con la invisibilidad. Y eso sí puede hacer daño. Pero fíjate, Scoutear ahora está con el Viking. Está yendo por la izquierda del mapa. No sé si lo dejará ahí, míralo, pegadito a la pared. Tirados para arriba. Sí, lo típico. Sí. Se ha cruzado con unos Zergs, pero creo que no lo han visto. Y los Zergs, pues nada, poquito a poco, por todas las expansiones, viendo a ver si ha plantado por ahí algún centro. Fíjate que se ha cerrado muy bien ahora el Terran. Sí, un doble búnker ahí. Los depósitos, la verdad es que son una maravilla. Es la ventaja que tiene el Terran, poder bajarlos y subirlos. Porque al final el Protoss, sí, puedes cerrar muy bien, pero siempre tienes que dejar para tus tropas un pasillo que se suele tapar con celotes o una otra unidad. Pero lo de tener ahí los depósitos de suministros es una auténtica pasada. Y ahí vemos. No, defensivamente los Terran son superiores. Y ahí está el Banshee. No sé si conseguirá acabar con una de las reinas, porque de momento no lo ve. Va a hacer mucho daño con esos Hellions. Se mete hasta la cocina, pero esos Zerlings han conseguido acabar con 2 de ellos, creo. Pero ahí Sí, está sigue. intentando poner detector, pero No le deja. Ahora ha puesto 2 a la vez. Y ahí se va el Banshee, sabiendo lo que le iba a esperar. Es una buena salida para el Terran, ¿eh? Me gusta. pero se ha defendido bien el Zerg, en este caso. Fíjate, los Vikings superamos, importantísimos. Si puedes cargarte, superamos. Es una forma de decirle al Zerg, no me mires Fíjate, tanto. es que está ahora overpoblación, como digo yo. Uf, ahí entran los Zerlings, esos marines tapando perfectos. Muy bien. Qué bien, a mí creado, qué bien. ¿No se cuelen? No. Y ahí se va a plantar el otro Command Center, haciendo la tercera. No le deja con un Zerling. Sí. ¿Cómo hacías tú la otra de los Zerlings? Enterrados. Enterrados. Enterrar uno. Más de uno se ha quedado loco y se ha ido a otra expansión, como diciendo, ¿qué pasa? Uf, ahí vienen más Zerlings. No creo que sean suficientes marines. Ahí estamos, la vista en en primera persona. Con los estos en coreano. Mira. Y como no, como todos en uno contra uno, verde contra rojo. Sí, es muy típico. Te acostumbras al color y... Sí, no, es lo más cómodo, la verdad. Uf, Bailings. Bailings. Los ha conseguido meter en el Medevac, ¿eh? ¿Te has fijado? Buah, esos Bailings, esos Bailings. Buah, está Buah, la los ha cocina. salvado. Buah, esos WCS van a caer. Uf, las minas, uf. Vaya destrozo. Sí. Ahí están las Medevacs intentando curar lo poco que hay debajo de ellas, pero esos Bailings Han hecho muchísimo daño, muchísimo. Sí, y la ha pillado con un depósito bajado. Eso quiere decir que no ha perdido Bailings ni en reventar el depósito. Se han entrado hasta la cocina. Porque siempre sueles perder 2 o 3, depende cómo esté el depósito tocado. Pero nada, ha entrado directo. Sí, con este movimiento ya ha puesto un poco más parejo
el game empezó un poco cuesta arriba. Ahí estaba intentando acabar con la tercera del Terran. Esos Sterling se han huido. Sí, pero sí, fíjate cómo marcan ahí el Army Supply. Bomber está por encima. Sí, ahora mismo van 123 de población, 130 a 94 a 100 más o menos. Y claro, el CER por debajo de población, muy difícil ganar si tienes menos población que tu enemigo. Muy complicado, y teniendo 3 bases eso significan muchos zánganos. Pero ahí se lanza. Ahí están los Terran. Ahí lo sube a las medevacs. Ha hecho bastante daño, le han jodido la expansión. Mucho daño. Ya no solo el daño, es poder reaccionar a ese ejército. GG. GG para el Bomber. Nada, esto ha sido el primer game. Y ahora vamos al segundo. Vamos. Bueno, aquí estamos. Bomber y Soulkey otra vez. Bomber con el Terran rojo en la parte izquierda inferior y Soulkey con el cerja azul arriba a la derecha. Mira, Iceman, ¿cómo has visto la primera? Pues la es una partida no muy bonita de ver. A mí me ha gustado. A mí no me ha hecho A mí me ha gustado porque se ha salido de lo que es siempre. Encima en un primer game, que esto, ese barrack proxy que la ha puesto ahí, no suele verse en el primero. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que tampoco ha sido una acción determinante. No, ya sé a lo que te refieres. Sí, que al final ha sido que uno ha defendido mejor, otro han tenido momentos los dos, pero desde un primer momento yo le veía al Terra ganador en ese. No sé, simplemente como lo iba planteando el tío, que estaba como más seguro de lo que iba haciendo. Sí, la verdad es que el Zerg tenía más expansión, parecía que tenía más economía, y con el ataque que había hecho de los Velians parecía que se iba a poner por delante. Pero al final, no. Con todo el daño que había hecho ahí, y aún así no ha conseguido remontar. Terran estaba muy bien plantado. Sí. Vale, pues ya tenemos aquí el Terran expandido. Lo mismo el Zerg, como no. Bueno, el Terran está acabando la expansión, pero el Zerg ya la tiene casi. Y ahí está, un zángano explorando. 3 WCS intentando cargarse al zángano. Y bueno, es importante saber por dónde te vienen, porque ya hemos visto que antes con ese barrack no lo había visto y siempre es importante scoutear. Sí, es importante. A veces estos los pros se olvidan de scoutear. Yo creo que lo tienen tan, no sé, como tan predefinido, sí, tan predefinido lo que va a pasar al principio, tal, que no te esperas eso. Te lo esperas en un 2-0, siendo la partida estés a 3, ¿no? El mejor de 5. Sí, es un best of 5, o sea, hay que ganar 3. Llevas un 2-0 o así, pues sí, hay alguno que sí se arriesga. Pero no como la última que subimos al canal, que era de los 16avos. Bueno, no, para meterse el número 16 en estas finales, lo vimos como muy paradina al C, pero bueno. Y ahí van, un par de Zerlings a scoutear. También hay que decir que lo que decíamos del scout, que igual en las ligas menores da igual el hecho de mandar un superamo, un zángano para aquí o para allá, o un VC, pero claro, esto es mineral que entra, mineral que se gasta. Ya. O sea que mandar a un tío, un trabajador a scoutear, le supone mucho. Claro, porque es el tiempo perdido de recolección, más si lo pierdes en el escauteo, se pueden, ¿sabes? Dices, he perdido 50 de mineral, pero igual esos 50 más todo el tiempo perdido se convierten en 100 o 120, ¿sabes?
Nada, ahí ya vemos que ahora el Terran ya está cerrando. O sea, ha dicho hoy 1-0 sí, y está cerrando ahí mejor. No voy a innovar mucho. No. Además, con el tema del reciclaje, joder. Ya hemos visto ahí que ha construido un tercer command center. Y le ha visto. Sí, ha pasado con el superamo y le ha visto. Un reactor en el barrack. Y he visto un laboratorio, creo, en la fábrica. Vamos a ver, sí. Está creando dobles. ¿Qué dobles? Helions. Yeah, it's just a matter of time before that will truly explode. But I do wonder if Bomber is going to be able to somehow identify this, and if we're going to see perhaps one set of extra Hellions that he can just literally run into that turret base and try to pick up as many drones as possible. Because with this now, it's likely that Soulkey is going to try to play as greedy as possible, as he knows that Bomber is playing very greedy. He's going to squeeze out so many drones that he might barely dos have cámaras de any evolución by the time he's already para banging up tapar la using entrada. Sí, es la forma típica de tapar el CER. En ese tipo estrecho suele ser con dos cámaras de evolución. Y va muy bien porque es un edificio barato, te sirve para hacer mejoras y ocupa. Fíjate, tiene a la reina en medio y las dos cámaras. Sí. Los Helions son súper importantes, sobre todo para cancelar creep. Porque si llevas estos 4, por ejemplo, de un fogonazo, te revientas un tumor y eso, quieras que no, le vas echando para atrás al CER. Ahora está escauteando más, pero como le dé por expandirse un poco el creep, yo creo que empezará a reventar tumores. De hecho, lo que nos quejábamos humildemente de este jugador la final contra Dier era que no expandía el creep lo suficiente, al menos como nos hubiera gustado. Sí, pero mírale ahora. Sí, ahora parece que ha tomado nota. Sí, no sé, parece que no importaba la otra vez, no sé. Sí, porque ves otros como Stefano cuando estaba, o Vortix. Stefano, buenísimo. El francés. Ya traeremos algún día alguna partida clásica. ¿Hay alguna final Vortix Stefano? Sí. Muy buena. La europea del año pasado creo que fue Vortix Stefano. No sé, no me hagas caso. Y no sé si ganó Vortix. No, ganó Stefano. Yo sé que una, no me acuerdo cuál, le ganó Vortex. Eso sí me acuerdo. No sé qué sería, igual sería lo que vi así normal. Pero puede ser. La final sí, se enfrentaron los dos y muy buenos cercos los dos. Fíjate esas cucas, qué daño van a hacer ahí. Sí. No reventarás ese command center, pero te va a reventar todos los VCS, amigo. Las minas, las minas. Pero bueno, tira para adelante. Tiene un Marauder metido en ese. Buah. O sea, tiene que activar esas minas, las ha visto con el Overlord. Y parece que se va a quedar por ahí con esas cucas, me parece a mí, ¿eh? Pero no debería retirarse mucho porque la tercera no está todavía bien defendida. ¿Has visto el Mudalin, no? Sí. No ha hecho lo mismo que antes. Que es un poco, dices, es normal que no te dejen poner un edificio cuando tienes una unidad enemiga debajo, pero dices, a ver, un edificio, déjalo caer encima y le revientas la unidad, ¿sabes? Una cosa es que es eso, dices, o sea, sería lo lógico. Una cosa sería crear desde abajo, ¿sabes? Un edificio, empezar a construir ahí, pero si ya tienes el edificio y lo tienes arriba levantado para los Terra, sería buenísimo. Luego nos quejaríamos de eso. Claro que nos quejaríamos. Imagínate que te vienen con un command center, tienes un grupo de Zerlis, no te das cuenta y te los aplastan todos con el command center, ¿sabes? Sería como... sería gracioso. Y ahí viene un drop, pero está defendiendo bastante bien, pero no sé si le hará mucho daño. Algún trabajador, pero ha defendido bastante bien el Zer. Sí. Es que parece que viene otro drop. Sí, otro. Y lo ha puesto en, si te fijas, en la parte de arriba, en desnivel. Sí, eso es. Para coger la parte alta, claro, el Overlord ya les da visión, pero aún así se escapa.
Y ahí vemos otra expansión del Terran. El Cer tiene ahora mismo 4 bases. 4 bases puede ser. Veo ahí en el minimapa. Sí, 4 bases, efectivamente. Este es un mapa bueno para los Zergs. Mucha expansión, expansiones juntas, difícil de detectarte al principio. Y ahí más Bailings y Kukas. Fíjate el crit, ya llega hasta la mitad del mapa y vienen las mutas. Eso es, y con mejoras además. Estamos ahí viendo las mejoras que tienen. 14 Bailings, 16 Kukas, 9 mutas, 6 reinas. Fíjate, 85 zanganos y 53 VCS, le ganan trabajadores bastante por delante. Bueno, también hay uno tiene 3 bases y el otro 4. Eso es. Pero esas mutas, vamos a ver si hace mucho daño, no tiene torretas. Tendrá que acabar poniendo. Sí, retrasa a sus marines, intentar cubrir esa base. Mucha medevac que estoy viendo. Esto va a ser un MMM del libro. Y tanto que el libro. Ahora parece que han quitado. Sí, ahora antes era la M de Marauder y ahora es la M de Minas. No, ahora es M, ¿sabes? 4 M. 4 M. Esos Bailings, a ver si contactan bien esos pocos Bailings que tiene. No, se ha retrasado, pero viene por la izquierda, fíjate. Sí, un segundo ejército. Y esa expansión va a caer ahora mismo. Va a caer ahora mismo esa expansión. Vamos. Oh, no la ha conseguido librar bien los marines a ayudar, pero esos Bailings han hecho mucho daño. Sí, ha sido un buen ataque. Sí. Y fíjate ahora por el otro lado, por la derecha. No creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente. Tiene demasiado. Tiene demasiado. Pero ahí entran ahora los Sterlings. Va a pillar por detrás. Claro, si no puede un ataque frontal. Sí, ha pillado por detrás. Pero el ejército Terran sigue hacia adelante, fíjate. Está entrando en el creep. Sí, en la mitad del mapa. Ahí siguen, eso no lo para. Ahí está haciendo muchos Bailings. Como contacte bien. Contacte sí, tiene que esperar. Vienen más marines, pero los Bailings corren mucho. ¡Buah! Los ha conseguido parar unos cuantos. Las mutas ahí tienen que ayudar, tienen que ayudar más. Tiene que acabar con esos medevacs. Fíjate cómo mi crea con los Terran, cómo los retrasa, pero aún así los Bailings contactan. Ese Steam Tag que los hace rapidísimos a los Terran. Son muchas medidas, no, esa va a caer. Oh, ni se molesta. Ahí viene más Sterlings. Ahí está creando más Bailings dentro de la expansión. No les va a dar tiempo a crearse. Necesita un poco de tiempo. Sí, esos mutas están intentando ayudar un poco. Ahí vean los Bailings, ahí salen los Bailings. Contactan. Ha muerto bastantes, pero aún siguen marines ahí vivos. Tiene que acabar con esos medevacs ya. Está complicado. Sí. Y gana el Terra. Muy buena, ¿eh? Bueno, este ha sido el segundo y nos vamos al tercero. Bueno, aquí estamos. El tercer combate de este primer partido. Bueno, primero de los cuartos. Eso es, cuartos de final. Y 2-0 para Bomber, ¿eh? Está uno. Llegar a semifinales. Vamos a ver lo que hace ahora el Cer. Tiene que hacer algo. No ha jugado nada mal. Me ha gustado mucho cómo ha jugado en este el Cer, ¿eh? Pero... Sí. Lo veía mejor yo al Cer en este en algún momento. Ese ataque doble que ha hecho y tal. La expansión que la ha castigado la tercera en ese momento. Pero yo creo
que podía haber hecho mucho más daño con las mutas. Creo que los Bailings han hecho mucho daño y las mutas muy poco. Sí. También no es fácil, ¿eh? No es fácil porque con una pelota de marines dopados y tanta medieval que es complicado. Sí, tienes que controlar las mutas por un lado, los Bailings por otro. Los marines son más, voy con todos juntos, me creo con todos, que también me creas con un poquito para un lado y un poquito para el otro, ¿sabes? Porque estos son la hostia, estos tíos, ¿sabes? Pero no es lo mismo llevar una pelota que llevar 3. Eso es. Tauros ultras hubieran venido bien. No sé. A ver qué hace, pero tiene que remontar y dar lo mejor que tenga. Bueno, pues ahí está, se ha expandido ya el Zerg, criadero más o menos a la mitad, un poquito menos, y la reserva de reproducción ya viene. Sí, una salida estándar. Y ahí vemos como el Terran También acaba de plantar. Primer marine. Pone cubriendo un poquito ahí esa rampa. Una rampa muy buena para defender porque es estrechita. No tanto la entrada a la primera, a la natural. Es más ancha, pero a la main, a la principal, es un poco estrecha. Sí, con un barracón y un par de depósitos, incluso un barracón y un depósito, lo cubres. Fíjate, justo llega el zángano, va a empezar a recolectar, ¿eh? Según ha salido según ha salido el criadero, estaba llegando el zángano de scoutear y ha empezado a recolectar. Tienen el timing. Se parece que se sabe cuánto van a tardar de un lado a otro del mapa, tío. Es increíble. Pero bueno, vamos a ver qué salida hace ahora Bomber. Si continúa con los Hellions, presionando al principio. Aún no vemos la fábrica. Vemos 3 trabarracas. 3. Nada menos que 3. Sí, el Command Center, marines, un búnker y WCS. Y el Zerg ahora empezará a coger gas. Está plantando los extractores. La tercera no debería tardar en llegar. Aparte del Zerg, si quiere tomar un poquito de ventaja. No, ahora veremos algún zángano por ahí en el minimapa que se separe y plante la tercera. Hay esos dos Zerglings que caerán de esos marines. Bueno, uno ha caído. Ahí está, empezando a expandir creep. Reina extra siempre para expandir creep, un par de reinas. Sí, viene muy bien. El tema del creep es... Además ya no es solo ventaja de visión, sino que tus unidades se mueven más rápido. Más rápido, encima si les tienes la mejora de más velocidad, todavía más rápido. Y ahí ha perdido un Overlord, está ahora mismo 44 de población y tiene que sacar otro Overlord ya. Pero vemos el edificio de las Roaches y aún sin expansión. Y la velocidad de los Zerglings empieza ahora. Todo hay que pensar. Si lo meterá, hará un all-in o... Mira, le intentaba poner un búnker. Sí, lo canceló. Cancelado, pero... se vuelven los marines a base. Pero mira cuántos están yendo ahora mismo, los marines. Sí. No sé qué ejército tiene ahora mismo Soulkey, pero... Tendrá que confiar en las reinas y en las cucas que vienen de camino. Venían 7 y ahora no sé cuántas eran en total. Ahí se meten las reinas en el creep, qué diferencia de velocidad tienen. Una pasada. Y retrasando. Fíjate, ahí empieza a reventar tumores. Ahí está. Sí, uno de los motivos por los cuales los Terran prefieren siempre el comando orbital, sobre todo contra Zerg.
La fortaleza para alguna expansión que tengas separada, que no tengas tropas para defender. Estos que te vienen un puñado de Zerlings hace bastante daño la fortaleza. Sí, esto es para algo muy puntual. Está jugando muy defensivo ahora, hombre. Sí, sí, y ahora mucho Bailings en la puerta de casa, ¿eh? Y unas cuantas cucas ahí para defenderlos. Pero veo dos búnkers ahí que se acaban de llenar de marines y está plantando 1 y 2 edificios. Vamos a ver si le da tiempo. Creo que lo que intenta ahora es ganar el Game 3, ya que no tiene tercera expansión y ahí se lanza. Sí, va a ir con todo ahora. Uf, esos Bailings hacen mucho daño. Fíjate que no espera ni a la velocidad de los Bailings, que es importantísima porque si no, no les da tiempo a llegar a los objetivos. Pero está la necesidad de la leche. Fíjate. Qué buena conexión. Sí. Y siguen viniendo Zerlings, y siguen viniendo Zerlings. Y ahora le está creando los Bailings ya adentro, ¿sabes? Eso me encanta. Cada vez que lo veo... Y dices, es que ya no puedo esperar, venga aquí, venga. Sí, GG. Muy buena Soulkey. Y nada, vamos al cuarto. Bueno, aquí estamos en el cuarto. Bomber. La cara Bomber. Bomber contra Soulkey. Y 2-1. Ha hecho bastante bien en este. Veremos ahora si consigue empatar. Sí, era una estrategia arriesgada. Porque claro, un Zerg a 2 bases contra 2 Terran es complicado mantenerse. Y le ha salido. Sí, ha aguantado muy bien esa marinada que le ha venido en un primer momento. Que bueno, que han huido, ¿sabes? Se ha puesto a defender. No sé si hubiera hecho algo más ahí, Bomber, si hubiera atacado un poquito más, porque Kukas tenía 7 o así. No tenía más. Al final es mucho, pero... Se ha echado para atrás y ha dicho, venga, voy con Bailey. Ha sido para mí el mejor game de estos cuartos de final, entre estos dos. Está muy bien. Y a ver ahora con qué nos deleitan. Scouteando con un zángano, ya la primera expansión del Zerg, muy prontito como siempre. Y cerrando puertas. Cerrando puertas. Sí, ahí está el comando también y ahí el barraca. Tiene un superamo, me está llegando por la derecha. Puede ser la tercera. Puede ser la tercera. Ahí va un zángano. Yo creo que sí va a ser la tercera. 100, sí. Ahí planta la tercera. Sin haber acabado la segunda. Qué diferencia de esta salida a la anterior, Ahí ha creado está en ello con la reserva de reproducción. ¿Cómo es? La pool. ¿Cómo era en inglés? La pool. La pool. La piscina. Y ahí va el superamo. A ver si ve algo raro. Y se da la vuelta. Sí, la verdad es que es un mapa con bastantes recovecos. Tienes una base amplia, las esquinas. Aquí puede haber algún drop. Poco cabrón. Parte del Terran. Está plantando otro comando. Levanta el primero que ha creado para plantarlo en la expansión. Pues nada, vamos a tener un juego muy macro. Una partida que va a rondar los 200 de población, seguro. Bueno, sería la primera.
Sí. Porque en la primera segunda han entrado 120, 130, pero era perder, ganar, perder, perder, perder. Vamos a ver. Esto parece que se van a tomar con más calma. Sí, no está expandiendo mucho el creep tampoco. No, ahora mismo no. Población mucha tiene Soulkey, pero claro, mucho zángano. Sí. Mucho trabajado. Y ahí no sé qué estaba disparando el marine, ¿no? Sí, es que en el bueno, y antes de eso, el Terran aún no ha escauteado. No ha escauteado. Y lo que está rompiendo es que en el mapa hay una especie de depósito ya integrado, como unas rocas, pequeñas rocas, que bueno, pues que rompen para tener ahí la posibilidad de poner algún edificio. Tampoco es nada extraordinario, pero... Bueno, ya ha pedido ya la velocidad de los Sterlings. Veo que sale el nido de cucas también. Sí. Un tanque veo por ahí. Vamos a ver si... No veo muy bien. Un tanque, ¿no? Un tanque, a ver cómo las cucas es una buena opción para el tanque. Y al revés también. Sí, si vas con muchas cucas, el tanque hace daño de área. Si vas con pocas, te las revienta. Pero si vas con unas cuantas, en cuanto se te acerquen las cucas y tú tengas 2 o 3 tanques pegados, si los tienes muy juntos, entre ellos, se hacen daño también. Eso es. O sea, Las cucas son una unidad muy buena. sí, aguantan mucho. Buah, mira dónde lo ha puesto el tanque, es que listo es. Eso es cuando alguna vez, yo que soy un poco novato jugando, que llegas, estás llegando a la base enemiga y de repente explotan tus unidades. Y dices, el cabrón tiene una mina por aquí. Vas con un Overlord, no ves nada. Vas con no ves nada y dices, pero ¿qué cojones pasa aquí? Y un puto tanque ahí arriba. Que dices, sí, que cualquiera lo ve, pero yo no. Los tanques han dado muchos problemas, sobre todo en Wings of Liberty. Ahora ya no tanto, pero antes era... Pero antes tenías que aprender la habilidad de plantarlos. Ahí van los tanques, fíjate. Wow. Pero se va a caer, fíjate esos Sterlings, El búnker estaba vacío. Uy, esos Bailings. Se meten las cucas, cancelado. Está haciendo mucho daño, mucho daño. Quiere romper ese extractor. Tiene que tener cuidado con el tanque. Está llegando el tanque, fíjate qué distancia tiene de efectividad. Que estaba en la rampa y le estaba explotando las cucas desde ahí, Sí, el rango que tiene el tanque es bárbaro. Ahí quiere plantar otra vez el extractor, esas cucas van a caer ya. Sí, ataca justo al marine que tenía, que estaba en rojo. Y fíjate cómo no le deja plantar la tercera. Y no me he dado cuenta, pero acabo de mirar el mapa y mira el creep que tiene. Ahora que lo dices, sí. En un momento. Esto es una ventaja muy grande para el CER. Muy grande. Y más si ha visto que vienen tanques, tiene que tenerlos muy controlados si es que continúa la producción. Viene la espiral. Viene la espiral, la velocidad de los Bailings. Un poquito más de Sterlings, el ataque y la armadura. Nivel 1. Vemos los ingresos de estos dos caballeros. Caballeros coreanos. ¿En qué liga juegan, sabes? Bomber es... No, los dos son de Corea. Los dos en la región coreana. Qué raro. Sí, es una coreana. Hay mucho intrusismo últimamente en América y en Europa. Sí. Y dices, tú no eres europeo, ¿eh? Ya, bueno, pasa aquí pues, como en las ligas de fútbol. Sí, al final, pues, brasileños hay en todos los lados. Fíjate ese drop, Fíjate ese drop. Y los Sterlings no saben por dónde ir. Ahí se la pilla.
Ya lo ha visto los tanques que están entrando por el creep. Sí, pero es un ataque en Bailey. Ahí los mutes pueden ser determinantes para tirar tanques. Sí. Cuando los pillas solitos sin marines alrededor, qué gracia hace. Sí, es un gusto eso. Esos Bailey's. Buah, esos tanques están haciendo mucho daño. Cae otro. Le obliga a tener unidades en base. Sí. Claro, es que le está haciendo un drop a la vez que ataca y tienes que cubrir las dos. Fíjate, ha aguantado tres tanques, Ha colocado muy bien los tanques. Se ha colocado muy bien. Esos zánganos. Ahí va a caer. Tiene dos criaderos juntos para producir más rápido unidades. Pero uno va a caer. Y llegan refuerzos, por parte de Bomber. Esto se está poniendo muy cuesta arriba para Soulkey. 133 de población versus 93. Están cayendo el segundo criadero ya. Vienen Bailey's, pero no consiguen contacto. Bueno, sí, un tanque ha caído. Pero... tiene muy crudo, Estaría que nos pusieran más que la producción el ejército que tienen actualmente. Pero viendo la población que tiene Soulkey... Segundito, que tenemos problemas. Problemas técnicos. No pasa nada, chavales. Ahí estamos viendo otra vez cómo está cayendo la segunda. Te digo el minuto que estoy viendo. 23, 10. Vale. Pues sí, lo que decíamos, siguen llegando refuerzos. Esa expansión está un suspiro de caer. Y ahí siguen viniendo Terrans. Eso es más que una hilera roja. Sí, y me parece bien. Son pocos mutas, 3 para intentar hacer daño, pero... Ahí mirar a ver si tenía una expansión ahí arriba a la izquierda, pero... ahora le van a caer, lo esperamos. Aquí vemos la primera persona de Bomber. Bomber que la tiene muy de cara. Sí, es muy expandido. Los Terrans está avanzando mucho. Sí, está con paciencia, pero seguro. Sí. Asegurando cada zona. Fíjate, ha plantado unas cuantas minas. Que eso contra los Bailey's y los Zerlings es... Sí. O sea, ¿cuántos Zerlings a la vez te puede reventar un misilazo de una mina? Es todo lo que piden los usuarios, prácticamente. Por eso lo normal es avanzar con uno. Sí, que te reviente a ese, se active. Yo me acuerdo que vi uno que un partido muchos drops. Reventado esa expansión. Buah, caído. Vi una vez un partido con una mina, o sea, fue buenísimo. Una mina, e iba el otro con un mogollón de Zerlings, soltó un Zerling y los otros por otro lado, y la mina en vez de activarse hacia el Zerling que había soltado, se activó hacia el grupo grande y se le quedó al otro una cara. GG. Sí. Viene mucho. Viene demasiado. Sí. No, Bomber. Y para Bomber. Cuéntanos un poco cómo has visto esto, Aisma, pero... Yo le he visto muy bien plantado al Terran en todo el match. Muy sólido. Tampoco ha intentado tomar muchos riesgos. La verdad. Ha hecho poco drop. Y... ha estado bien el match, ha estado bien. Para mí el mejor game ha sido el tercero, el que ha ganado el CERF. Y bueno, eso ha sido todo. Pues bueno, aquí espero que os haya gustado y nos vemos en otros cuartos de final. Hasta pronto. Hasta pronto.